Mi nombre es Nelson Álvarez, soy estudiante de maestría en arquitectura y colaboro con el CEA. Les damos la bienvenida y agradecemos su asistencia al webinar denominado Ciclo de Evaluación de Aprendizaje, Evaluación Alternativa IA. Les recordamos que vamos a estar grabando esta actividad con el propósito de subirla a nuestro canal de YouTube para la consulta de los que no estuvieron presentes y de nuestro equipo. Este webinar será ofrecido por el Dr. Julio Rodríguez, quien es catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Pertenece al Departamento de Fundamentos de la Educación, donde imparte cursos sobre evaluación, investigación y estadísticas. Obtuvo su bachillerato en Ciencias Naturales con concentración en Química y Matemáticas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Obtuvo su maestría y su doctorado en estadísticas en la Universidad de New Jersey. Actualmente preside el comité de redactores de la prueba de certificación de maestros y funge como asesor del College Board de Puerto Rico y América Latina. Antes de comenzar el webinar, queremos preguntar si las preguntas se van a hacer al final o durante el webinar. Pueden hacerla durante la presentación. Ok, entonces, sin más preámbulos, le damos paso al... ¿Ves? Viendo. No sé si se escucharía bien. ¿Me están escuchando y se está viendo la presentación? ¿Están escuchando? Sí, se escucha. Pues vamos a comenzar. Tuvimos un problema al inicio con mi computadora, así que tuvimos que hacer un cambio. Y estoy presentando a través de la computadora del compañero que está aquí con nosotros del CEA. Bien, muy buenos días. No voy a prender la cámara para no un poco dañar el ambiente porque estamos compartiendo la misma computadora. Es un placer para mí estar aquí en este taller de evaluación alternativa, donde voy a explicar en cierta medida qué es la inteligencia artificial y cómo se aplica en la educación superior desde mi perspectiva como usuario de la inteligencia artificial, sin ser experto, sin declararme experto en áreas de tecnología de la información o de inteligencia artificial. Soy un usuario que a través de la historia me he evolucionado con la tecnología. Llevo ya 48 años en el recinto, lo que quiere decir que he visto una diversidad de transformaciones. Un momentito. Una diversidad de procesos en, ¿verdad? En el mundo académico. Así que vamos a estar analizando algunas diferentes herramientas de inteligencia artificial que se pueden utilizar en la evaluación de los estudiantes. El área mía de peritaje ahora es la evaluación, ya que hice un postdoctorado en psicometría y los cursos que enseño aquí en el recinto de Río Piedras son evaluación del aprendizaje y estadística. Vamos a discutir beneficios y desafíos éticos de utilizar la inteligencia artificial en la evaluación académica
Y les voy a presentar algunos ejemplos de cómo yo la utilizo en mi curso de evaluación del aprendizaje y en estadística también. Mi primera computadora fue esta regla de cálculo cuando yo era estudiante de ingeniería y de matemáticas en el recinto de Mayagüez. Así que esta fue mi primera experiencia con un artefacto que hacía cómputos, que realizaba cómputos en aquel momento. Luego, cerca de los años 80, me compré esta computadora, PET Commodore, 8K de memoria, y utilizaba una cinta magnética, ¿verdad? Un cassette. Tenía 8K. En el recinto habíamos dos profesores que nos compramos computadoras, fuimos los primeros dos, Hermana Acuña de Ciencias Naturales de Matemáticas y este servidor que estaba por ese tiempo en la Facultad de Educación. Esa fue mi segunda computadora. Luego fui evolucionando y un poco, aquí está la trayectoria en el uso de la tecnología, cómo fui evolucionando en la misma. O sea que yo he pasado, y yo soy, ¿verdad?, de Mac, del mundo Mac, de Apple, así que yo he ido evolucionando y más o menos ahora mismo estoy en las dos últimas, como computadora desktop y como computadora laptop, ¿verdad? Pero volvemos ¿verdad?, al que yo no soy experto en eh, tecnología. Simplemente he ido evolucionando y adaptándome a los cambios. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. En el área de evaluación, cuando estamos hablando de evaluación, la evaluación del aprendizaje es un proceso integral en el campo educativo que implica determinar de manera sistemática si los estudiantes están aprendiendo, si los estudiantes están adquiriendo los conocimientos, las habilidades y las actitudes que se supone que adquieran en los cursos. Se realiza para determinar en cierta medida cómo van progresando los estudiantes en ese aprendizaje amplio, de acuerdo a los objetivos que están establecidos digamos, en los documentos normativos institucionales, que son los prontuarios o los sílabos, ¿verdad? Esta evaluación tiene múltiples propósitos. Uno de los propósitos puede ser formativo, para determinar en qué medida los estudiantes están adquiriendo los conocimientos y si no los están adquiriendo, pues qué podemos hacer, qué transformaciones podemos hacer en el curso para asegurarnos que aprendan, ¿verdad? Así que puede llevarse a cabo en diferentes momentos del proceso educativo. Esa evaluación del aprendizaje nos da una retroalimentación, que es una información que le da a los docentes de tal manera que podamos, a la luz del análisis de la información recopilada, podamos identificar sus áreas de fortaleza y sus áreas de dificultad para ver cómo pueden mejorar. Y nos permite a los docentes ir ajustando los métodos de enseñanza según las necesidades del estudiante. Eso es uno de los propósitos fundamentales de la evaluación. Determinar en qué medida los estudiantes están aprendiendo y cómo nosotros podemos hacer transformaciones en nuestras prácticas didácticas. De hecho, cuando las asociaciones que evalúan universidades, por ejemplo, la Middle States u otras organizaciones evaluativas de universidades, de instituciones de educación superior, están recopilando información de qué transformaciones que se hacen a la luz de la información del assessment y la evaluación del aprendizaje. ¿Qué decisiones se toman para hacer transformaciones tanto en los cursos como en los programas universitarios? Así que es algo que debemos estar siempre atentos. También para certificación de competencia, porque a través de la evaluación se puede certificar si los estudiantes han adquirido un conjunto de competencias o conocimientos al final del curso, ¿verdad? Puede servir como un motivador para los estudiantes al establecer metas y criterios claros que los alumnos aspiran a alcanzar. ¿Por qué? Porque la información de la evaluación se le debe proveer al estudiante de manera certera cómo ellos van adquiriendo los conocimientos
paulatinamente. Así que se debe compartir con los estudiantes la información particular que se recopila en el proceso evaluativo. También sirve como un mecanismo de rendición de cuentas, de tal manera que las instituciones educativas puedan demostrar la efectividad de su enseñanza y que se cumplan con los estándares académicos requeridos por los organismos reguladores o acreditadoras, que fue lo que mencioné anteriormente. El estándar de assessment en todas las agencias reguladoras y acreditadoras, ¿verdad? Requieren que la institución presente evidencia de cuáles son las acciones que están tomando para mejorar el aprendizaje estudiantil. Así que ese recogido de información empieza en la sala de clase. Precisamente se identifican unos cursos que están atados a unos dominios del aprendizaje del recinto y ¿verdad? Esto se comparte de manera consensuada entre los componentes del departamento, de la facultad y del recinto. Por lo menos así está establecido el modelo de rendición de cuentas del UPR Río Piedras. Hay varios tipos de evaluación, pero los más relacionados a la sala de clase es la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación formativa ocurre durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en el salón de clase y es continua. El objetivo principal de esta evaluación es recoger información sobre el aprendizaje que se está llevando a cabo en la sala de clase para mejorar tanto la enseñanza como ese mismo proceso de aprendizaje. Quiere decir que cuando usted administra un examen, usted desarrolla una actividad de aprendizaje, debe, en cierta medida, ¿verdad?, compartir esa información con los estudiantes, determinar cuáles son las áreas, evaluar esas actividades, esos exámenes, y determinar cuáles son las áreas de dificultad que puedan tener los estudiantes o cuáles son las áreas de fortaleza, para así usted ir monitoreando el proceso de enseñanza y tomar acciones en la marcha para mejorar esa práctica didáctica. Entonces está también la evaluación sumativa, que se lleva a cabo al final de una unidad, de un curso, a mitad, ¿verdad? También de un programa educativo, como lo sería por lo menos en el recinto de Río Piedras. Puedo dar fe de lo que se hace en el recinto de Río Piedras. Hay una evaluación parcial a mitad del semestre, donde nosotros emitimos un juicio valorativo sobre cómo van los estudiantes hasta ese momento, de tal manera que los estudiantes puedan tomar también decisiones pertinentes a su ejecución en el curso. Y, ¿verdad? Ese proceso usualmente tiene consecuencias significativas como la asignación de una calificación final o parcial o la certificación de habilidades. Por ejemplo, podría ser el proceso de graduación. Así que es una evaluación también que forma parte importante del proceso educativo y utiliza toda la información que se consigue, que se adquiere en esa evaluación formativa. De las dos, la más importante es la formativa porque es la que nos provee información constante y poder tomar decisiones en la marcha. La evaluación del aprendizaje es una herramienta educativa esencial que cuando se implementa correctamente, no solamente mide el progreso educativo, sino que mejora la calidad de la enseñanza y del aprendizaje en sí, porque nos permite tomar decisiones y hacer ajustes y cambios de ser necesario. Así que es un proceso bien importante en el proceso docente. Vamos entonces a hablar un poco de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una rama de la informática que su propósito es crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas incluyen la adquisición de información y reglas para el uso de la información, el razonamiento, cómo usar reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección. Ayudan, ¿verdad? Se puede autocorregir a través de ella misma. Particularmente en el contexto educativo,
la inteligencia artificial puede ser diseñada para ayudar en la personalización del aprendizaje, la automatización de tareas administrativas y proporcionar apoyo docente y al estudiante. Los orígenes de la inteligencia artificial se traza para la década de los 50-70. Ahí ocurrieron las primeras incursiones en inteligencia artificial educativa y comenzaron con unos sistemas basados en reglas que intentaban simular razonamiento humano. Yo tengo ahí cuando yo estaba haciendo mi doctorado en Rutgers, en estadística, yo tuve que diseñar un programado de una simulación donde se tenía que presentar un depredador y una presa, y yo tenía que realizar una programación para que el depredador consiguiera su presa, ¿verdad? Utilizando un programado que se llamaba Lego, ¿verdad? Y entonces utilizamos el texto Karel de Robot como yo diría, como precursor de lo que más adelante sería la inteligencia artificial. Ese era el texto que usábamos en el curso. Así que yo tuve que diseñar un modelo de inteligencia artificial. En aquel tiempo yo no lo conocía como inteligencia artificial, era simplemente una programación. Desarrollar un programa que pusiera esos dos elementos en la pantalla, uno persiguiendo al otro y llegando ¿verdad?, a que lo capturaba en algún momento. Y esos fueron los primeros sistemas que se diseñaron para imitar la toma de decisiones y el comportamiento del experto en campos específicos. Ya para la década de los 80, el desarrollo de sistemas tutoriales marcó un cambio significativo, ofreciendo otro tipo de entorno que podían en aquel tiempo personalizar el material didáctico según las necesidades de cada estudiante. Se empezaron a crear unos módulos en muchas instituciones yo pienso que dio origen a los cursos, ¿verdad?, individualizados, los cursos en línea, lo que son hoy los cursos en línea, autodirigidos. Eran módulos que uno iba ejecutando el módulo y se iba adaptando a la manera en que uno aprendía. O sea, iban añadiendo dificultad a las tareas en la medida en que uno realizaba tareas mucho más simples. Aquí en la universidad yo recuerdo que hubo varios cursos en la Facultad de Educación que comenzaron a trabajar con módulos de esta naturaleza, ¿verdad? Tutoriales. Para la década de los 90 y comienzo de los 2000, hubo muchos avances en algoritmos de aprendizaje automático y minería de datos que permitieron hacer análisis más sofisticados del comportamiento del estudiante y la personalización del aprendizaje. Estos modelos fueron utilizados mucho por instituciones como, digamos, el College Board y el Educational Testing Service para desarrollar pruebas normalizadas, estandarizadas, donde el estudiante iba haciendo el examen y de acuerdo a la manera en que contestaba, los patrones de contestación, el examen decidía añadirle dificultad, ¿verdad?, dependiendo de la dificultad que el estudiante del nivel de dificultad de vista en que el estudiante estaba trabajando. Así que fue muy utilizado por las compañías que desarrollaban pruebas para admisión a las universidades o para otros propósitos, como por ejemplo reválidas y certificaciones. Actualmente la inteligencia artificial se integra ampliamente en la educación con tecnologías como el procesamiento del lenguaje natural y asistentes virtuales, ¿verdad? Y eso, pues no sé cuál sería el nivel de uso que ustedes le dan, pero se ha diseminado mucho su uso, no solamente por docentes, sino también por los estudiantes. Estos asistentes virtuales, ¿verdad?, mejora la interacción y el soporte académico educativo que puede tener un profesor. Yo, por ejemplo, le voy a dar un caso donde yo utilizo la inteligencia artificial como coevaluador
que me ayude a evaluar, ¿verdad? Lo uso como un ayudante que me va a ayudar a evaluar. Les voy a dar un ejemplo más adelante. Así que han surgido una diversidad de plataformas y herramientas en los últimos años, como, ¿verdad? Yo les voy a estar hablando de ChatGPT, pero hay otras como Pilot, Perplexity, y una serie de otros programados, aplicaciones de inteligencia artificial. Así que se está difundiendo mucho al punto de que las universidades han tenido que atender ¿verdad? Y crear certificaciones o cartas circulares para un poco controlar el mal uso del recurso, ¿verdad? Para, por ejemplo, cometer plagio. La inteligencia artificial generativa puede ayudar a crear exámenes, cuestionarios y otras evaluaciones personalizadas según el progreso y las necesidades de cada estudiante. Así que tienen un elemento de adaptabilidad porque puede ayudar a analizar interacciones y el rendimiento de los estudiantes para ajustar el contenido educativo en tiempo real. Y aquí estamos hablando de lo que yo ¿verdad? Les mencioné, que utilizaban las compañías que se dedicaban a diseñar exámenes, de que sus pruebas se iban añadiendo la dificultad ¿verdad? Utilizando los patrones de contestación de los estudiantes a preguntas mucho más fáciles. Si el estudiante pues puede ir más ¿verdad? Hacia un nivel de más dificultad, pues se ajustaban los exámenes de esa manera. Así que esto se puede hacer con inteligencia artificial. Aprendizaje automático. Estos algoritmos de aprendizaje automático son entrenados con grandes volúmenes de datos educativos para predecir necesidades de aprendizaje y preferencias de los estudiantes, de tal manera que la inteligencia artificial puede dar recomendaciones personalizadas de contenido y recursos. Procesamiento de lenguaje natural. Herramientas de procesamiento de lenguaje natural se utilizan para entender y generar respuestas lingüísticas que faciliten la comunicación educativa. Vamos a ver algunos ejemplos hoy de algunas de estas ¿verdad? Modalidades. Las pruebas adaptativas. Tanto el College Board como el Educational Testing Service, como les indiqué, ofrecen exámenes adaptativos. Ya ellos lo están ofreciendo hace varias décadas. El SAT, por ejemplo, que es administrado por el College Board, usa un formato digital adaptativo de 2 niveles, que ajusta la dificultad basándose en el rendimiento del estudiante en el primer módulo. Yo colaboro en Puerto Rico con el College Board de Puerto Rico y América Latina, diseñando pruebas en este formato, ¿verdad? Que el estudiante entra a una plataforma y entonces va contestando, pero el mismo sistema va generando, de acuerdo a la manera en que el estudiante conteste, y de la dificultad del ítem, que eso se calcula de manera, ¿verdad? Con modelos psicométricos, y le va añadiendo dificultad hasta un nivel óptimo de dificultad, ¿verdad? Que es como se controla. Hay unos niveles de dificultad y se tiene que ir al nivel medio de dificultad para que la prueba sea válida. El Educational Testing Service tiene este modelo adaptativo, como por ejemplo el TOEFL, que permite a las personas que lo toman versiones cortas y entonces lo complementan con un módulo más adelante. O sea que han utilizado una diversidad de técnicas para poder administrar ya en línea exámenes a los estudiantes, ¿verdad? En unos centros, usualmente que yo, aquí en Puerto Rico creo que es en Guaynabo. Así que ya los sistemas de pruebas están utilizando inteligencia artificial desde cerca de hace como 20 años. Evaluación formativa y retroalimentación automática. La inteligencia artificial puede proporcionar retroalimentación inmediata a los estudiantes sobre su desempeño en actividades evaluativas. Esto no solo agiliza el proceso, sino que ayuda a corregir errores y comprender conceptos a medida que avanzan, ¿verdad? Porque son este tipo de
ejercicio donde el estudiante contesta y está programado para, si el estudiante no contestó bien, darle un refuerzo y ir dándole refuerzo al estudiante de tal manera que el estudiante, utilizando su sentido crítico, pueda llegar a la conclusión, ¿verdad? Pueda mejorar. Y son muy buenos porque no es que la respuesta correcta o no correcta, sino que van dirigiendo al estudiante hacia qué necesita para llegar a una respuesta correcta. Así que esto es un recurso muy útil que ayuda a que el estudiante, mediante pensamiento crítico, pueda progresar en su tarea. Están las simulaciones y los juegos educativos que, utilizando la inteligencia artificial, los estudiantes pueden participar en simulaciones o, ¿verdad?, juegos diseñados para evaluar sus habilidades en entornos controlados. Y se utiliza mucho, por ejemplo, en el área de ciencia. Se utilizan mucho las simulaciones, por ejemplo, en el laboratorio, ¿verdad? El laboratorio que usualmente hacíamos en la sala de clase, consumíamos probablemente una serie de materiales carísimos, pues ahora se pueden hacer con inteligencia artificial, esas simulaciones de experimentos, ¿verdad? Se pueden hacer, yo una vez llegué a hacer, a través de una simulación, una disección de una rana, ¿verdad? Yo moviendo los instrumentos y disecando la rana en un ambiente simulado, en un curso que tomé de anatomía y fisiología. Así que, ¿verdad? Tiene su uso práctico porque, por un lado, se economizan materiales que son carísimos, como por ejemplo los reactivos químicos. Pues ahora muchas de las reacciones se pueden hacer de manera simulada. Incluso se pueden hacer de manera simulada procedimientos químicos, ¿verdad?, como una titulación y otros procedimientos de la química. Las evaluaciones tradicionales a menudo no capturan la profundidad de habilidades complejas como el pensamiento crítico, la resolución de problemas o la creatividad. Muchas veces los docentes tienden a hacer pruebas objetivas, ¿verdad? Que son pruebas que tienen una respuesta correcta, opciones múltiples, cierto falso, llena blanco, y no llevan a los estudiantes a niveles altos de pensamiento como lo podría ser el análisis, la síntesis, la evaluación. Pues la inteligencia artificial puede generar tareas que permitan evaluar esas competencias de niveles altos de pensamiento de manera más efectiva, mediante la generación de escenarios dinámicos en los que los estudiantes pueden demostrar habilidades en contextos prácticos. Y esto es si está bien diseñada esa actividad de aprendizaje, ¿verdad? Así que a veces nosotros, ¿verdad?, emitimos un juicio valorativo de no uso a la inteligencia artificial porque pensamos que los estudiantes van a cometer plagio en una diversidad de tareas y no nos damos cuenta de que hay otras dimensiones del aprendizaje que se pueden utilizar la inteligencia artificial si está bien diseñada, si hay un diseño curricular adecuado, ¿verdad? Así que nunca debemos estar cerrados a esa oportunidad que hay de utilizar esta herramienta para generar actividades donde el estudiante piense críticamente. También la inteligencia artificial puede analizar el desempeño del estudiante en tiempo real durante actividades, discusiones o presentaciones, proporcionando información sobre la capacidad de este estudiante para pensar críticamente, interactuar o aplicar lo aprendido, si está bien diseñado. Esto puede ayudar a los docentes a identificar áreas problemáticas de manera inmediata y tomar decisiones informadas sobre la dirección del aprendizaje. Yo, por ejemplo, utilizo mucho Kahoot en mi clase para, usualmente al terminar el curso, ¿verdad?, una clase para evaluar si hubo aprendizaje, le doy unas tareas donde el estudiante, a través de la plataforma y la aplicación,
contestan preguntas e interactúan en el salón, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, estamos en un ambiente de aprendizaje virtual, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, el curso es en línea, para que puedan interactuar con esa aplicación y básicamente yo ir monitoreando los niveles de aprendizaje de los estudiantes, porque, ¿verdad? Presenta estadísticas, usualmente gráficas de pie chart, donde me dice cómo los estudiantes están ejecutando en una diversidad de tareas, cuál es el nivel de dominio de las tareas. También es útil para crear rúbricas, desarrollar rúbricas de evaluación más detalladas y específicas de acuerdo a la tarea que al estudiante se le da, ¿no? Así que se puede utilizar mucho para ver cuáles son esos patrones de desempeño de acuerdo a la tarea para permitir una evaluación más objetiva y alineada con los objetivos del aprendizaje. De hecho, yo voy a dar, creo que son 2 talleres sobre el desarrollo de rúbricas, unas rúbricas para investigación y otro más genérico en el SEA, y voy a utilizar inteligencia artificial en ambos talleres. Evaluación de textos y producciones creativas, por ejemplo, en áreas como la escritura, la inteligencia artificial generativa puede ser utilizada para evaluar ensayos, proyectos o presentaciones orales, analizando aspectos como coherencia, creatividad, uso del lenguaje, argumentación y estructura, de tal manera que permite evaluar productos de aprendizaje que van más allá de las respuestas correctas, favoreciendo la creatividad y el pensamiento crítico. Yo les voy a enseñar hoy un ejemplo de cómo yo evalué utilizando la inteligencia artificial un ensayo doctoral. Como yo utilicé la inteligencia artificial que fuera mi coevaluador, coevaluador en una tarea. Automatización de la detección de plagio. La inteligencia artificial puede ayudar en la detección de plagio, asegurando que las evaluaciones sean genuinas y que los estudiantes no copien trabajos ajenos, lo cual es especialmente útil en evaluaciones alternativas, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo hoy de cómo yo utilicé detección de plagio utilizando inteligencia artificial en un trabajo de un estudiante. Lógicamente, ¿verdad? Está protegida la información, así que aparece la actividad, pero el nombre del estudiante no se puede divulgar porque hay que cumplir con la ética de privacidad en el aspecto evaluativo. Hay modelos de inteligencia artificial que tienden a tener un estilo de escritura consistente y pueden carecer de variabilidades y matices que caracterizan la escritura humana. Y ese análisis de estilo y consistencia puede ser utilizado para determinar si un estudiante ha copiado un trabajo, ¿verdad? Y cuando uno a veces conoce al estudiante, porque el estudiante interactúa en la sala de clase con un lenguaje bastante cotidiano y en cierta medida muchas veces superficial, y cuando entrega el trabajo, pues uno ve la diferencia ¿verdad? En el uso de las oraciones, en el uso del vocabulario, la riqueza léxica, etc. Así que estas herramientas nos ayudan a analizar ese estilo del texto producido por un estudiante y, ¿verdad? Ver cuáles son las peculiaridades del escrito versus lo que es el estudiante cuando, ¿verdad? Interactúa con uno en el salón. Para esto, usualmente se sugiere, cuando uno sospecha que un estudiante ha utilizado la inteligencia artificial que no ha sido ético en su uso, pues hay maneras de uno trabajar con esto, ¿verdad? Y uno sería entrevistas de seguimiento, que es comprobar la autenticidad de la autoría mediante entrevistas, ¿verdad? O defensas. El estudiante ahora me tiene que defender oralmente lo que indicó mediante un protocolo de preguntas que yo le hago para asegurarme de que el trabajo que hizo fue, ¿verdad? De su creación, no fue creado por inteligencia artificial.
Así que esto puede ayudar a determinar si el estudiante comprende el contenido y puede argumentar o expandir las ideas y mejorar las mismas, ¿verdad? En una presentación oral. Y esto un poco abunda al uso de la inteligencia artificial y la evaluación alternativa. Hay unas empresas que han desarrollado unas herramientas para detección de plagio, ¿verdad? Por ejemplo, OpenAI, el mismo desarrollador de ChatGPT, ha lanzado herramientas para intentar identificar si un texto fue generado por los propios modelos de la inteligencia. Aunque estas herramientas aún no son perfectas y tienen tasas de falsos positivos, ¿verdad? O negativos, que puede ser que el estudiante realmente lo hizo y detecta como que fue plagiado, pues representa un paso hacia la capacidad de rastrear aún así el uso indebido de tecnología generativa. Así que no solamente OpenAI se puede utilizar para detectar plagio dentro de la misma plataforma, sino que se puede utilizar para detectar plagio dentro de otras plataformas. También otro elemento es entrevistas de seguimiento. Yo creo que esto ya se había discutido, ¿verdad? Creo que estaba repetida el ChatGPT Zero y otras aplicaciones similares han sido desarrolladas con este propósito de distinguir entre textos escritos por humanos y los generados por máquinas, analizando patrones como entropía del texto. Es un concepto que se utilizaba mucho en el campo de la comunicación, ¿verdad? Entropía del texto y otros indicadores que son los elementos que utiliza, los algoritmos que utiliza la inteligencia artificial para detectar plagio. Así que usted puede utilizar ese concepto de entropía del texto en una plataforma de inteligencia artificial y la inteligencia artificial ya conoce qué es lo que va a detectar en ese texto y le va a decir cuál es el nivel de entropía del texto y le va a dar también una categorización de las mismas para que usted pueda determinar si hubo, ¿verdad?, posibilidad de que ese estudiante haya utilizado una herramienta de inteligencia artificial para contestar algún ejercicio o alguna actividad utilizando inteligencia artificial. Otra técnica es la verificación de profundidad y comprensión, que tiene un texto, ¿verdad? Estos modelos de inteligencia artificial pueden generar respuestas que parecen correctas superficialmente, pero que carecen de comprensión, una verdadera comprensión y análisis crítico, lo cual puede ser indicio de que el texto fue generado por una máquina y uno se da cuenta. Hace poco yo di una tarea que era el análisis de una película con unas preguntas guía. Vimos la película en el salón y los estudiantes tenían que, luego de ver la película, contestar, ¿verdad?, 4 ejercicios. Y la película, el tema era aspectos éticos en la educación. Era un caso real de una escuela en Chicago de unos estudiantes que se copiaron en un examen en una competencia nacional en Estados Unidos, que fue un caso verídico de una escuela en Chicago, ¿verdad? Y se estaba trabajando dentro del aspecto ético, ¿no? Aspectos éticos de deshonestidad académica. Era el concepto que se estaba trabajando en el curso. Y da la casualidad que un estudiante contestó las preguntas utilizando inteligencia artificial y no lo indicó. En el curso yo doy, hay un acuerdo que yo establezco al inicio del curso de que si el estudiante utiliza de alguna manera inteligencia artificial lo tiene que indicar. Pues este estudiante en efecto no se percató de que yo me iba a dar cuenta de que ella utilizó inteligencia artificial, porque cuando ella somete las preguntas entiendo que fue ChatGPT le contesta y entonces ella le da copy-paste y pues al darle copy-paste yo me percato de que había unos indicadores en ese texto que evidentemente daban señal de que el estudiante había, ¿verdad?, no eran sus respuestas.
Y entonces, pues yo ¿verdad? En Moodle le escribo un mensaje al estudiante diciéndole, me percato de que usaste inteligencia artificial, así que te tienes que reunir conmigo para ver cómo tú vas a trabajar ahora este ejercicio desde otra perspectiva, ¿verdad? Y entonces, pues la estudiante un poco se sintió incómoda. Ella sí supo que lo había usado, ¿verdad? Y entonces pues me dice, ¿y cómo usted se percató? O sea, la primera pregunta fue la que... Entonces yo le dije, mira, por este modelo, o sea, tú ni tan siquiera supiste cómo darle copy-paste. Así que, ¿verdad? Uno tiene que estar alerta porque los estudiantes a veces, pensando que se puede utilizar, lo usan sin que haya sido autorizado en clase. Vamos a ver, ahora les voy a presentar algunos ejemplos de cómo yo uso la inteligencia artificial para la evaluación alternativa. Lo primero yo tengo unos acuerdos sobre el uso de la inteligencia artificial en los cursos, ¿verdad? Que son los acuerdos de una carta circular que creó Río Piedra para el uso adecuado de inteligencia artificial. Ahí también les presento los documentos normativos y referencias que el recinto ha delineado como los instrumentos, ¿verdad? Los documentos importantes para llegar a ese acuerdo sobre el uso de la inteligencia artificial. Les voy a presentar un ejemplo de lo que yo le llamo huella digital lingüística, que es un concepto que yo creé en mis cursos para detectar plagio, ¿verdad? O por lo menos intentar detectar plagio. Te voy a decir cómo yo lo desarrollé y cómo los estudiantes, pues yo voy a someter sus trabajos a esa huella digital lingüística. Vamos a ver la evaluación de un ensayo académico, cómo yo utilicé la inteligencia artificial para que me ayudara a evaluar ese ensayo académico después de yo haber evaluado el mismo, para ver si había algún nivel de consistencia en la manera en que yo evalué y en la manera en que la inteligencia artificial lo hizo, ¿verdad? Y entonces les voy a enseñar el acuerdo que yo tengo en clase sobre unas tareas que yo diseño en clase para atender de manera particular las distintas disciplinas representadas en un curso de estadística. Yo ofrezco un curso de estadística que el mismo lo toman estudiantes de una diversidad de concentraciones. Por ejemplo, tengo estudiantes a veces de ciencias naturales, tengo estudiantes de psicología, tengo estudiantes de trabajo social, de ¿verdad? Información, lo que antes era COPU, periodismo, relaciones públicas y publicidad, tengo estudiantes de lingüística, de educación especial, de una diversidad de disciplinas y cómo yo adapto las tareas a las disciplinas de cada cual. Y esto el uso de la inteligencia artificial me ha abierto una puerta, ¿verdad? Que yo no conocía, porque yo antes usualmente le presentaba a los estudiantes ejemplos del área de educación, pero si el estudiante no era del área de educación, no se conectaba mucho con el ejemplo. Y a mí se me hacía difícil a veces y tenía que entonces comprar textos de otras disciplinas para ver cuáles eran los temas que se discutían ahí y generar actividades, y era un poco complicado, ¿verdad? Si yo tenía, por ejemplo, 5 disciplinas distintas en el salón, pues lo más que podía cubrir era quizás 2, pero se me hacía difícil crear tareas en estadística donde hubiese análisis crítico que atendieran cada disciplina. Pues les voy a enseñar cómo ahora lo hago utilizando inteligencia artificial. Así que vamos a empezar primero con el acuerdo sobre el uso de la inteligencia artificial en el curso. Básicamente, déjenme ver si esto funciona, ¿verdad? No, no puedo entrar al enlace. Sí, el primero sería en Moodle. Estoy aquí con un ayudante porque yo tuve problemas con mi computadora y estoy ahora en Moodle. Yo creo que es este.
voy a entrar a Moodle, ¿verdad? ¿Me están viendo? Sí. Sí, se ve. Voy a Ahora entrar a estás en Moodle. Moodle. Me excusan porque no pude activar el dashboard. Vamos a abrir el curso EDFU 303. Voy a entrar a este curso y les voy a enseñar aquí, por ejemplo, que yo desarrollé. Mi curso está centrado en módulos, ¿verdad? Son varios módulos. Yo tengo aquí los recursos de uso, pero aquí yo tengo, por ejemplo, la circular 8 para que los estudiantes conozcan cuál es la normativa institucional ¿verdad? De uso de esta serie, la circular que es la normativa institucional que preparó la universidad sobre el uso que se le debe dar, ¿verdad? A la inteligencia artificial y cómo los docentes permiten distintos niveles de uso de la misma. Así que los estudiantes, lo primero que yo les hablo es un poco de la normativa institucional y cuáles serían las consecuencias de violentar la misma, ¿verdad? Así que en este sentido, el estudiante está en el curso conociendo cuál es la normativa institucional, ¿verdad? Básicamente. Eso se les presenta, se Julio, discute. permiso. Ajá. Tu curso es un curso presencial Es un curso presencial, es correcto. y tú le tienes a los estudiantes toda la información del curso dentro de Moodle. Es correcto. Muy bien, gracias. Todo, sí. Será la que está ahí. Ok. Vamos entonces a... Aquí sería el nivel de uso de la inteligencia artificial, específicamente con las tareas del curso, ¿verdad? Con las tareas del curso. Y yo tengo, por ejemplo, que estas son las tareas del curso, ¿verdad? Ellos tienen que hacer una encuesta de múltiples inteligencias, que es uno de los temas que se discute, un examen en línea de escalas de medición, tienen una actividad de medición, evaluación y assessment que hacen en grupo en el salón, ¿verdad? con unas instrucciones bien específicas. Tienen que hacer la reflexión de la película Cheaters, que es la película de la que les hablé, que trabaja sobre el tema de ética. El examen parcial, que es en línea. Un ejercicio de autoevaluación, que ellos tienen que analizar una prueba que tiene errores. Eso se hace en el salón bajo mi supervisión. La redacción de una prueba, un ejercicio sobre taxonomía de Bloom y Norman Webb, tienen que hacer un cómputo de índices de dificultad y de discriminación utilizando Excel y el examen final en línea. Fíjense que en todos ellos, excepto en la redacción de la prueba, no se puede utilizar la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque primero que lo hacen en el salón y segundo que yo quiero que ellos demuestren su comprensión de ese contenido porque ellos van a ser maestros o maestras y van a hacer evaluación. Así que yo no le doy espacio para el uso de la inteligencia artificial, excepto para la redacción de la prueba, que es un uso moderado de la inteligencia artificial que le sirve como apoyo en el proceso. Y para ese ejercicio de redacción de esa prueba hay un protocolo a seguir y yo soy bien riguroso con el protocolo. El estudiante se tiene que reunir conmigo, me tiene que presentar cuál es el área de temática de la que va a hacer ese examen, que tiene que ser un área amplia de conocimiento, porque es una prueba que tiene que cubrir, ¿verdad? 5 tipos de ejercicios distintos. Se le da a ellos unas clases sobre cómo redactar ejercicios para pruebas objetivas, para preguntas abiertas. Dentro de las pruebas objetivas tienen que hacer ejercicios de cierto falso, llenar blanco, opciones múltiples, respuesta breve y pareo.
siguiendo las recomendaciones, ¿verdad?, de cómo se redactan esos ejercicios. Pues ahí sí yo le doy espacio al estudiante a que use la inteligencia artificial de manera moderada. El estudiante tiene que decirme cómo va a escribir las instrucciones para que esa inteligencia artificial le genere ejercicios válidos y confiables. O sea, y ahí sí le doy, ¿verdad? Ellos tienen esa experiencia utilizando inteligencia artificial. Está establecido, pero también aquí en este módulo de conceptos generales, tenemos también un documento que los estudiantes tienen que, le voy a enseñar ahora. Este acuerdo de uso ético de inteligencia artificial, antes de que la universidad desarrollara la carta circular, mis estudiantes, antes de, ¿verdad?, esto fue mucho antes, hasta hace como dos años y medio, yo desarrollé este acuerdo del uso ético de inteligencia artificial en el curso de evaluación del aprendizaje. Así que aquí hay unos principios rectores que el estudiante, que discutimos en el salón, y los estudiantes tienen que firmarlo, ¿verdad?, escribiendo su nombre aquí o colocando su firma, como que al aceptar este acuerdo se comprometen a usar herramientas de inteligencia artificial de manera responsable y ética, declarar en la portada del trabajo si ha utilizado la inteligencia artificial, especificando las herramientas utilizadas, incorporar las ideas generadas por inteligencia artificial únicamente como apoyo, no como sustituto del análisis y producción intelectual, y que tiene que consultar al profesor si tiene dudas sobre el uso permitido de esta inteligencia. Y entonces las consecuencias es que el incumplimiento de las disposiciones de este acuerdo se considerará una violación de las normas de integridad académica del curso y se gestionará de acuerdo con el reglamento institucional. Quiere decir que el estudiante crea conciencia de que él, ¿verdad?, ha firmado un acuerdo y se responsabiliza por si lo violenta o no. Así que un poco lo voy dirigiendo desde el inicio del curso a que si la van a usar tienen que decirlo. Por eso la estudiante que no lo indicó, ¿verdad?, la cité a mi oficina y pues llegamos a unos acuerdos particulares. Los demás estudiantes cuando la utilizan me indican cómo la utilizaron. Así que eso en esencia, ¿verdad?, es una parte del... Vamos ahora a la huella digital. La huella digital lingüística estaría en ChatGPT. Ok. Evaluación alternativa. Aquí yo le voy a hablar un poco de la huella digital lingüística. La huella digital lingüística básicamente fue un concepto que yo creé para determinar si el estudiante, si un estudiante se copia, ¿verdad? Por ejemplo, yo le pido al estudiante al inicio del curso, sería ya la segunda o tercera clase, que me redacte un ensayo sobre, un ensayo de 2 párrafos sobre qué es para ellos evaluación del aprendizaje. Le doy unas preguntas, qué es para ellos evaluación del aprendizaje, cómo lo conceptualizan, qué elementos contiene, etcétera. Y el estudiante hace un ensayo. Yo ese ensayo, y lo hace en papel, ¿verdad? Yo ese ensayo lo veo, lo inicio, y entonces le digo al estudiante que lo escriba utilizando Word o cualquier programado que tengan y me lo envíen como tarea. Así que yo reviso el documento, lo inicio y el estudiante después me tiene que entregar el documento escrito para yo verificar que el documento en Word es el mismo. Entonces lo que yo hago es que incorporo ese documento digamos, en ChatGPT
y le digo a ChatGPT que me desarrolle una huella digital lingüística, ¿verdad? Aquí tengo las instrucciones. Desarrolla una huella digital lingüística del escrito del estudiante XYZ en términos de corrección léxica, riqueza léxica, estructura gramatical y otros elementos de escritura. Entonces, ¿qué pasa? Que el estudiante aquí también me entregó las respuestas de la tarea de Cheaters, que fue el ejercicio que yo les hablé de la película, y yo le digo entonces, luego de desarrollar esa huella digital con el documento original del estudiante, que es este, determina si el estudiante en cuestión utilizó inteligencia artificial para el escrito respuestas, tareas Cheaters, ¿verdad? O sea, yo paso todas las tareas de los estudiantes por ChatGPT y le digo que me revise si ese estudiante, a través de la huella digital lingüística ¿verdad?, que desarrolló sobre el escrito original, si este otro escrito se parece a esa huella digital lingüística. Pues mire, aquí me dice, tras analizar los dos documentos y la respuesta, se puede establecer lo siguiente. Huella digital lingüística y una inferencia sobre el posible uso de inteligencia artificial. Pues miren lo que me dice aquí. La huella digital lingüística, ¿verdad?, en términos, dice corrección léxica y registro, me habla sobre cómo fue esos aspectos, ¿verdad?, del estudiante. Los analiza cuáles son los elementos que yo le dije que analizara. Entonces, y aquí me dice ahora de la respuesta, ¿verdad? Me habla aquí y me dice aquí, el documento Respuestas Tarea Cheaters muestra una huella digital lingüística radicalmente distinta a la del primer texto. La precisión terminológica, la complejidad sintáctica y la coherencia sin errores indican un nivel de redacción que excede el mostrado previamente. Probabilidad de uso, dice, diferencia marcada en complejidad léxica y gramatical. Ausencia de rasgos personales y errores naturales. O sea, me está diciendo, ¿verdad?, que el estudiante realmente no trabajó ese escrito, sino que simplemente lo copió directamente de una plataforma de inteligencia artificial, ¿ves? Entonces me da recomendaciones. Yo no le pedí recomendaciones a la inteligencia artificial. Me dice, se sugiere confirmar mediante entrevista oral sobre el contenido y redacción, solicitar al estudiante una reformulación espontánea de una de las preguntas para verificar consistencia de estilo, y me dice que promueve una política de declaración de uso, ¿verdad?, que yo lo había hecho, donde el estudiante reconozca si utilizó herramientas como ChatGPT o sea, fíjense que en esencia lo que me dijo la inteligencia artificial fue que sí, que el estudiante utilizó. Entonces pues aquí me da unas puntuaciones, ¿verdad?, de cuál sería la descripción del documento A y el documento B, ¿verdad? O sea que hay una diferencia marcada en términos de ¿verdad?, de la manera de escritura del estudiante. Así que ya aquí, pues yo no le voy a decir al estudiante que él plagió, copió, utilizó, el estudiante mismo me lo va a decir, porque yo en la entrevista, ¿verdad?, yo soy un profesor que yo soy bastante, yo diría que en términos generales, muy solicitado por los estudiantes, por mi manera de ser, y los estudiantes pues, se sinceran con uno, ¿verdad? Y me dijo, sí, profesor, yo la usé. Y lamento mucho, ¿verdad?, porque yo entiendo que no cumplí. Y lo que hizo fue que hizo el trabajo entonces desde mi oficina. Así que esa es una de las maneras en que yo alerto a los estudiantes de cuáles pueden ser las consecuencias de ellos violentar algunas de las normativas establecidas en el curso y consensuadamente aceptadas por ellos. Porque cada cual firma, ¿verdad?, de Permiso, manera individual y sin presión. ¿Ok? El estudiante no tiene... Ajá, doctor Rodríguez. sí, Tenemos a una de las participantes, Cristina Martínez Benito, ajá, que pregunta en el chat, ¿nos ajá. podría mandar el acuerdo para usarlo de modelo? Sí, yo solo puedo anejar en los documentos que les voy a anejar sobre este webinar, claro que sí. Ok, Sí, claro que sí. Sí, gracias. a ustedes.
Esa sería, ¿verdad? Y fíjense que aquí yo no penalicé al estudiante, el estudiante tuvo oportunidad de volver a hacer su tarea ahora desde mi oficina. Tuvimos una discusión, ¿verdad? Amena, una conversación muy, ella pues se sinceró, me dijo que sí, que la usó porque entendía que, primero ella me dijo que la película ya no la entendió, pero yo le dije que cómo era posible si la película la habíamos visto en el salón y era con subtítulos en español. O sea que ¿verdad? Era en inglés con subtítulos en español. Pues entonces, yo le dije, pero es que tenía subtítulos, porque ella no entendía mucho inglés. Pues entonces ella me dijo que si yo se la podía, eh, que yo tengo la película, si yo se la podía prestar y ella la iba a ver en su casa en español, yo le dije, sí, la puedes ver en español, así que le di una oportunidad de que el estudiante la escuchara en español, y entonces se reunió conmigo y trabajamos el ejercicio, ¿verdad? Hablando. No fue escrito en este caso. Tuvimos una conversación y el estudiante ya ¿verdad? Entró en la concepción de que, mira, no puedo, en esta clase hay que seguir la normativa, porque yo voy a... Recuerden que esto no es completamente fiable, o sea, que no es 100% fiable. Yo fui con la evidencia, pero ella me pudo haber dicho que ella lo había hecho, ¿verdad? Porque no hay una certeza, ¿verdad? Como exacta ahí de que esto se dio, de que el evento se dio. Así que en ese sentido, pues la estudiante misma fue la que determinó, ¿verdad? Vamos ahora entiendo que eh, lo próximo sería la evaluación de un ensayo, evaluación de un ensayo académico. En este caso, les voy a explicar ¿verdad? Yo, esto es un ensayo de un Hay una estudiante, doctor. pregunta, Ajá, sí, perdóname, perdón. sí. La misma persona, Cristina Martínez Benito, dice, tengo una duda sobre la huella digital lingüística en las clases de redacción donde se supone que los estudiantes mejoran su escritura. Usar la huella digital no permitiría un margen de aprendizaje en el desarrollo de las destrezas de escritura. Claro, claro. Entiendo la pregunta, ¿verdad? Sí, porque es un proceso que evoluciona, pero, y es lógico pensar que el estudiante, si es un curso que realmente se trabaja con estrategias de redacción, pues uno esperaría eso, que hay una evolución de ese, ¿verdad? Destreza escritural, si se puede decir así, o de redacción. En el caso mío, fue bien cerca después de el primer escrito, o sea, como a la semana del primer escrito. Y un estudiante no puede evolucionar, porque yo realmente lo que quería era detectar si el estudiante estaba utilizando la aplicación para contestar 4 preguntas sencillas, que simplemente lo que se le pide no es mucho, ¿verdad? Es en 2 o 3 oraciones, si estuvo de acuerdo con lo que ocurrió, qué opinaban sobre la acción del maestro, que escogieran un personaje y discutieran desde el aspecto ético sus acciones, o sea, no era muy complejo las preguntas. De hecho, se las puedo enseñar, ¿verdad? Para que las vean. Aquí están las preguntas déjenme enseñarles la tarea. La tarea aquí indica que después creo que está por aquí. Déjenme, no estoy usando mi computadora y estoy un poco perdido, ¿verdad? Eh, Entiendo la pregunta de la compañera, pero básicamente, ¿por qué no puedo llegar aquí pues, En lo que tú buscas, Julio, para darte el ajá, espacio de que puedas buscar con tranquilidad, hay un comentario donde la decana de Educación a Distancia dice, ajá, la doctora Margie Álvarez, añado que las normativas institucionales vigentes establecen que el docente tiene la responsabilidad personal e intransferible de garantizar que cualquier proceso de evaluación
apoyados por sistemas de inteligencia artificial, se realice bajo criterios éticos, profesionales y conforme con la normativa institucional, que es la certificación 66 de la Junta de Gobierno de 2024 a 2025. Se enfatiza el respeto a los derechos de estudiantes, incluyendo su privacidad según la FERPA. Es indispensable que el docente realice una revisión crítica y profesional de los resultados generados por la IA, evitando aceptar automáticamente las calificaciones, recomendaciones o diagnósticos sin su propio análisis y juicio académico. El docente debe informar a los estudiantes el uso de la inteligencia artificial en el proceso de evaluación y otorgarle la oportunidad de solicitar aclaraciones, apelaciones o una revisión alternativa en caso de duda o discrepancia. Correcto, y eso fue lo que yo verdaderamente traté de hacer con los estudiantes. O sea, Exacto. yo nunca hice sentir mal al estudiante, simplemente tuvimos una discusión, una conversación, ¿verdad? Yo digo discusión porque hubo un intercambio, pero no es una discusión, ¿verdad? Desde el punto de vista, ¿verdad? Peyorativo. Simplemente fue una conversación muy interesante donde la misma estudiante reconoció, ¿verdad? Y yo le di la oportunidad de que ella, primero, ella me dijo que no había entendido bien la película porque había sido en inglés, aunque estaba con subtítulos en español. Así que yo le di la oportunidad de que se la llevara, la viera en español. Y entonces se sentara conmigo y discutiéramos las preguntas, que simplemente las tienen aquí luego de ver la película. Contesta las siguientes preguntas, ¿verdad? Que se supone que lo enviaran en Word a través de Moodle, pero ella entonces la discutió conmigo. Selecciona un personaje y discuta las acciones éticas, ¿verdad? Sus acciones desde el punto de vista ético. Discute el aspecto ético de la deshonestidad académica según está planteado en la película y plantee su punto de vista con respecto al mismo. Discuta la acción del maestro, enfóquese en el maestro, porque es interesante que en esa película, y es una película real de un hecho que ocurrió en Chicago, el maestro fue el que promovió el que los estudiantes se copiaran. O sea, que el maestro incitó a que los estudiantes sí se copiaran y los ayudó a desarrollar un esquema para copiarse. Y la película presenta también el hecho de que utiliza los nombres de tanto del maestro como de los estudiantes, porque fue una noticia que se diseminó en el mundo entero. Si ustedes no han tenido la oportunidad de verla, está en YouTube, la pueden ver. Y entonces, y es muy buena para trabajar el aspecto ético en un curso. Y después que reflexionara sobre la película en 3 o 4 oraciones, no era una tarea muy compleja. Y es la primera vez, ¿verdad?, que un estudiante utiliza inteligencia artificial y yo quería que ella reaccionara y pensara ella misma. No lo que dice ChatGPT sobre la película, sino ella. Esto no tuvo consecuencias negativas para el estudiante. Una vez la estudiante dialogó conmigo y trabajó el ejercicio, le di la puntuación máxima, o sea que no hubo ningún proceso de penalidad con relación a esto. Simplemente yo quería que ella reflexionara, ¿verdad? Y pues, ¿por qué te tienes que copiar si tú lo puedes hacer? No era muy complicada. Así que sí, yo respeto mucho las normativas institucionales y mi praxis didáctica va siempre acompañada de el fiel cumplimiento de las mismas. O sea, por eso es que yo aquí utilicé, ¿verdad? X, Y, Z, no, porque uno tiene que cumplir con la normativa de confidencialidad amparado en la ley federal FERPA, que uno no puede divulgar información de los estudiantes. Así que muchas gracias a la decana por su comentario. Pues miren, en esta evaluación del ensayo, ¿alguna otra pregunta? Pues este es un estudiante doctoral que tiene que desarrollar un ensayo. En este ensayo, pues el ensayo, antes de que el estudiante pase a la fase de disertación, y en este caso el estudiante tiene 2 personas que van a colaborar evaluando ese ensayo, que usualmente antes eran 3, luego fueron 2, pero en esta vez, como no había tantos profesores, solamente asignaron un profesor
para un estudiante, un profesor, que sí que yo no iba a tener otra persona con la cual yo discutir la evaluación del estudiante. Entonces, el estudiante, en este caso, bueno, en este caso estaba mi director, ¿verdad? Era parte del evaluador, pero decidió no hacerlo. Entonces, el estudiante se nos da una rúbrica para evaluar a ese estudiante, una rúbrica. Y yo lo que hice fue que yo evalué con esa rúbrica el desempeño del estudiante a la luz de los criterios, ¿verdad? Que son una serie de criterios con unos pesos, etcétera. Entonces, yo evalué y le di puntuación al estudiante y luego, entonces, una vez yo lo evalué, hice unos comentarios, le incluí el ensayo para que ChatGPT, en este caso usé ChatGPT, me evaluara utilizando esos criterios el trabajo del estudiante, ¿verdad? Así que aquí tengo la evaluación que hizo ChatGPT de la evaluación, ¿verdad? Y entonces yo lo que hice fue que comparé con la mía. ChatGPT le adjudicó unas puntuaciones un poquito más altas que yo, pero fuimos bastante certeros en la puntuación final, ¿verdad? Tuvimos unas discrepancias mínimas, pero realmente fue bastante certero en la puntuación final. ChatGPT le dio 95, yo creo que yo le di 92, ¿verdad? De desempeño. O sea que caía dentro del nivel de excelencia, hubo 3 puntos de diferencia. Claro, yo hice unas recomendaciones y unas observaciones y ChatGPT fue un poco más, ¿verdad? Hizo más que lo que yo hice, porque fue más, yo diría, comprensivo en términos de la evaluación. El examen era, el documento era bastante extenso. Así que yo prácticamente tenía los mismos hallazgos, pero ChatGPT tenía más que yo. Y trabajó mucho también la parte de gramática. Pero básicamente ¿verdad? Le dio unas, dice, el ensayo mantiene un propósito nítido, analiza las acreditaciones institucionales, etcétera, ¿verdad? Y más o menos yo había hecho observaciones similares, quizás no tan específicas como aquí, pero cuando me dice que tiene un excelente manejo del lenguaje académico, redacción fluida con terminología, yo entonces pues dije, pues déjame aprovechar, ¿verdad? Y me da las áreas de mejorar, todo esto es ChatGPT, ¿verdad? Aquí yo le dije, caramba, déjame hacerle la pregunta si el estudiante utilizó inteligencia artificial para la tarea, ¿verdad? Aproveché y le hice la pregunta. Entonces me dice, excelente pregunta y muy pertinente dado el nivel de escritura y estructura del ensayo. Cuando me hace el análisis, ¿verdad? Me dice cuáles son los indicadores de posible asistencia de inteligencia artificial. Me da las razones, ¿verdad? Por ejemplo, me dice, el texto mantiene un estilo gramatical impecable, sin fluctuaciones en tono de voz, en tono, voz o complejidad léxica. Un rasgo típico de textos generados o editados con ayuda de inteligencia artificial, ¿verdad? Y entonces me va dando unas señales de que el estudiante podría haber usado inteligencia artificial. No me lo dice categóricamente, ¿verdad? Pero entonces me dice uso intensivo de conectores y estructura de transición perfecta, ¿verdad? Entonces me habla un poco, ¿verdad? De dónde están esos elementos. Estilo ensayístico hiperacadémico. La estructura y el tono son de un rigor más apropiado de un texto editado con apoyo digital que de un borrador humano original. No hay errores de digitación, omisiones ni inconsistencias argumentativas, ¿verdad? En la conclusión me dice que el ensayo muestra indicios de haber sido redactado con apoyo parcial de inteligencia artificial. Yo me había reunido con el estudiante previo a su ensayo para discutir el bosquejo que ellos entregan y el estudiante, cuando nos reunimos ¿verdad? En esa fase de preentrega, el estudiante es muy articulado en su manera de hablar, así que
esa articulación en su manera de hablar, si es así de articulado, demuestra que cuando escribe va a ser más articulado aún, porque cuando escribimos, pues usualmente ponemos más, ¿verdad?, sentido en lo que estamos escribiendo, que cuando estamos hablando que surge naturalmente. Y entonces, como me dice que como recomendación, invitar al estudiante a declarar abiertamente el uso, yo realmente no quería que ¿verdad?, me dijera abiertamente el uso, pero me da algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, yo cité al estudiante a una reunión para discutir el ensayo. Y realmente el estudiante me dijo que no utilizó inteligencia artificial. El estudiante me dice, profesor, yo le voy a dar otro trabajo para que usted lo lea, de un trabajo que yo había hecho. Y es escrito, ¿verdad? No es digitalizado. Y yo le dije, no me tienes que dar ningún trabajo porque yo entiendo que esto lo hiciste tú, ¿verdad? Recuerden que hay falsos positivos, falsos negativos, o sea que no hay una certeza absoluta de que el estudiante haya utilizado. Y miren cómo termina diciendo aquí, el estudiante probablemente utilizó inteligencia artificial como asistente de redacción o de organización, pero no para generar la totalidad del contenido académico, ¿ves? O sea, ese contenido académico era del estudiante y me di cuenta cuando el estudiante hizo la defensa del ensayo, porque el estudiante, pues usualmente, ¿verdad? Uno lo puede citar a que defiende el ensayo en un foro que se prepara en la escuela graduada para que el estudiante presente. Así que yo le dije a él que me parecía que su temática era muy importante y que me gustaría que presentara. Y se vio la fluidez, ¿verdad?, con que el estudiante y el dominio que tenía del trabajo que había redactado. Así que uno tiene que tener mucho cuidado porque hay veces que no necesariamente lo que te dice la inteligencia artificial es lo que realmente es. Y estas son las sutilezas que uno tiene que tener como docente de dar el margen siempre de la duda al estudiante. ¿Verdad?, argumentar categóricamente que sí utilizaste la inteligencia artificial para realizar tal tarea. O sea, hay que considerar ese aspecto humano ¿verdad? Eh, ¿verdad?, que es importante en la tarea evaluativa de un docente. Vamos a ver si hay otra, yo no sé si hay otra. ¿Hay algún comentario? Sí, dice Cristina Martínez. También es importante considerar que muchos estudiantes usan Grammarly para redactar ensayos. Es correcto. Un texto escrito con Grammarly también aparece como creado con IA. Es correcto, sí, es correcto. Miren, este sería el tercer uso que yo le tengo a la inteligencia artificial, que es básicamente lo que les había dicho en mi clase de estadísticas. A mí se me hace bien difícil cuando yo estoy trabajando temáticas, por ejemplo, de análisis de pruebas de hipótesis, de traerle ejemplos pertinentes a las disciplinas. O sea, se me hace un poquito difícil yo traer elementos de otras disciplinas porque pues yo puedo conseguir ejemplos, pero entonces a veces es un libro que no tiene la base de datos, que yo a veces tengo que generarla, o ir si el texto tiene una serie de problemas y tiene bases de datos, pues volver a entrar a la base de datos para que el estudiante haga el análisis de esa temática. Se me estaba haciendo bien complejo, más aún que el curso ha cogido como que fama en el recinto y se me matriculan muchos estudiantes que vienen de otras facultades porque el curso se conoce en el recinto como estadística sin estrés, ¿verdad? Porque yo soy un profesor que no genero mucho estrés y soy muy dado a compartir mi conocimiento y soy muy dado a que el estudiante pregunte, a que el estudiante se reúna conmigo para que aprenda. Pues en este caso, yo tenía estudiantes, recuerdo, de psicología, educación especial y lingüística, pero bastantes estudiantes. Y entonces yo quería desarrollar tareas dirigidas a estas disciplinas. Pues, ¿qué yo hice? Yo incorporé, yo tengo el curso, déjenme ver si puedo entrar aquí. El curso de estadística.
Déjame ver si puedo entrar aquí. Este curso, el curso yo lo tengo dividido en módulos también con tareas, ¿no? Una diversidad de tareas. Y esos módulos yo los he escrito, ¿verdad? Es como si yo tuviera un texto aquí en el curso. Yo creo un texto y son unos PDF donde tengo aquí todo el contenido del curso, ¿verdad? Y entonces, pues, el estudiante va al, ¿verdad? La conferencia, que en este caso era sobre prueba de hipótesis, la prueba paramétrica de hipótesis, y el estudiante, pues, tiene que hacer una serie de tareas, como por ejemplo escribir cuál es la hipótesis nula y alterna de una base de datos que yo le doy, que usualmente era de preguntas del área de educación, situaciones del área educativa. El estudiante tiene que hacer una serie ¿verdad? De interpretaciones para yo saber si el estudiante está entendiendo lo que es la prueba de hipótesis. Pues, ¿qué pasa? Que yo aquí le dije a inteligencia artificial, le incluí el PDF diseñado durante, ¿verdad? Esa temática que es de prueba de hipótesis y la prueba paramétrica. Le estoy diciendo aquí, y es de un grupo, ¿verdad? Comparar las estadísticas de un grupo contra los parámetros de la población, ¿verdad? Por eso es la prueba de Z. Y entonces, yo le digo aquí, utiliza el anejo y desarrolla un ejercicio de la temática presentada en el mismo para estudiantes de las disciplinas de psicología, educación especial y lingüística. Cada ejercicio independiente y produce para cada uno una base de datos en Excel. O sea, le estoy diciendo, redáctame un ejercicio adecuado a la disciplina, pero quiero que también me generes una base de datos para que el estudiante lo pueda utilizar, ya sea en SPSS, porque en el salón usamos SPSS o Excel. O sea, usamos ambos. Primero lo hacemos en Excel y después lo hacemos en SPSS. Y el estudiante entonces de ese output, como le llaman ¿verdad? En los programados, esos resultados, hace un análisis de las estadísticas que se generaron a la luz de las hipótesis que se plantearon en el mismo. Pues entonces lo que hizo ChatGPT en este caso, ¿verdad? Que es la que estoy usando, es que me generó este ejercicio de psicología donde me dice, va a ser de prueba Z para una muestra, y entonces dice, un psicólogo desea saber si el nivel de dominio de ansiedad, medido en la escala STAI, cuyo promedio poblacional es 45 puntos de versión estándar es 8, eso me está dando los parámetros de la población, ha cambiado en estudiantes universitarios después de un programa de manejo del estrés. Pues esos estudiantes se le dio un programa de manejo del estrés, pues lógicamente ahí tengo los datos de esos estudiantes, ¿verdad? Me da la hipótesis nula, que es que el promedio es igual al promedio de la población, que sería 45, y la hipótesis alternativa que no es igual, ¿verdad? Con el alfa adecuado, que es 0.05 nivel de significatividad estadística. Entonces me da aquí que los datos simulados de 25 estudiantes, me da cuáles serían los porcentajes, las puntuaciones de esos estudiantes en términos de su nivel de ansiedad. Y entonces la idea aquí es comparar la media de la muestra de esos 25 estudiantes contra la media poblacional que tenemos que para eso utilizar la estadística Z, ¿verdad? Aquí me da los datos y entonces me hace el ejercicio para educación especial, ¿verdad? Que es también la prueba Z con el contexto. Me dice, una maestra de educación especial desea verificar si un nuevo programa de lectura mejora el puntaje promedio en comprensión lectora. Promedio histórico de comprensión en pruebas estandarizadas de 70 con deviación estándar de 10. Me da los parámetros de la población, me dice que son 25 estudiantes también, me desarrolla las hipótesis. Recuerden que esto lo tiene que hacer el estudiante. O sea, todo esto es lo que tiene que hacer el estudiante. Yo lo que hago es que les doy el contexto y les envío a cada uno la base de datos. Y aquí está el de lingüística, ¿verdad? Me hace una de lingüística. A mí se me hubiera hecho difícil conceptualizar los datos y probablemente las investigaciones en esas áreas.
¿verdad? Porque yo no soy experto en lingüística, ni soy experto en psicología. Y entonces me dice, un investigador lingüista quiere determinar si el número medio de errores gramaticales por ensayo ha disminuido tras un curso intensivo de escritura. En la población general, el promedio es de 2 errores por ensayo, con una desviación estándar de 3. Me va a decir aquí las hipótesis y también me hace los datos simulados de 25 estudiantes, ¿verdad? Y los datos, entonces, ¿qué pasa? Que aquí eh, me dan las bases de datos en Excel, o sea que yo lo que hago es que descargo esa base de datos, le doy al estudiante el contexto del trabajo y el estudiante va a trabajar en clase utilizando el programado Excel o SPSS. Se supone que usan los dos. Primero usan Excel y después usan SPSS para que ellos generen los resultados y entonces discutan y, ¿verdad? Centrados en sus disciplinas, que a mí antes eso se me hacía bastante difícil porque no tenía el tiempo para generar. Si yo tenía, por ejemplo, 5 disciplinas distintas, pues tenía que generar ejercicios en cada una de ellas y eso a mí se me hacía difícil. Pues ahora lo hace inteligencia artificial. Y entonces el estudiante se siente cómodo porque no solamente está viendo algo aplicado a su disciplina, sino que también cómo lo interpreto, cómo a la luz de mi conocimiento, qué puedo, ¿verdad? A qué conclusiones puedo llegar, etcétera. O sea que realmente el uso de la inteligencia artificial ha facilitado, para mí ha facilitado la docencia. eh, y también le bajo el archivo en SPSS, o sea, le pedí que lo hiciera en SPSS también, ¿verdad? Para que tuvieran los dos archivos, vieran cómo se comportan ambos archivos. Y, y pues ha sido una bendición. Piense que en términos didácticos me ha ayudado mucho a mí en mis cursos a la parte evaluativa, o sea, y centrar esas tareas en, ¿verdad? En disciplinas que antes hubiese sido para mí muy complejo yo conseguir ejemplos, pues yo tenía que estar comprando textos o buscar en las fuentes de bases de datos ejercicios relacionados con lingüística o relacionados con publicidad. He tenido estudiantes de publicidad. Así que he podido diversificar la actividad docente y evaluativa utilizando inteligencia artificial. Un poco quiero llevarlos a indicarles que debemos estar abiertos, ¿verdad?, al uso adecuado de estas aplicaciones porque nos pueden ayudar mucho a nosotros y a los estudiantes a aprender y a comprender el material enseñado. Así que básicamente, ¿dónde está la presentación? Perdonen que estoy aquí ¿verdad? Básicamente, estas serían los ejemplos que yo utilizo para la evaluación alternativa. Esta sería mi presentación. Si hay alguna pregunta, algún comentario, les agradezco Hay una pregunta. Ajá, sí. Dice, profesor, me gustaría preguntar nuevamente sobre el pensamiento crítico y creación en relación con el juicio necesario para saber si la IA está alucinando o construyendo criterios, evaluaciones o contenido falso. Bueno, Ella, la misma inteligencia artificial indica que hay veces que se puede equivocar, ¿verdad? Que hay falsos positivos y falsos negativos. Por ejemplo, en el caso de le voy a dar el ejemplo de una docente universitaria que subió su tesis, su disertación doctoral a una plataforma de inteligencia artificial y le preguntó si esa disertación había utilizado elementos de inteligencia artificial. Esta profesora hizo escribió su disertación antes de que estos
modelos de inteligencia artificial estuvieran disponibles. Y ella, ¿verdad? Fue la creadora y autora, es una persona bien reconocida. Y la inteligencia artificial le dijo que en efecto había indicios de que la persona había utilizado inteligencia artificial en el desarrollo de su trabajo, de su producción, ¿verdad? Académica. O sea, cuando ella reconoce que ella nunca plagió nada. O sea, porque recuerden que en las disertaciones o tesis uno cita autores, ¿verdad? Porque muchas veces el marco teórico está centrado en autores reconocidos y en evidencia científica, y uno cita a esos autores, pues le dijo que sí. Así que uno tiene que tomar esto con pinzas, ¿verdad? Por eso es que yo no acepto el veredicto de una de estas aplicaciones como final, sino que oculto, veo posibilidades. Yo hago encuestas con mis estudiantes en el salón de clases utilizando Google Forms, y ellos son bien honestos, y ellos le pregunto para cuál es el uso mayor y me dicen que el uso mayor que tienen es para buscar información, profundizar un poco más sobre algunos temas. Esa es una de las más comunes. Es una pregunta abierta, no es una pregunta dirigida donde ellos tienen que seleccionar cuáles son el mayor uso que le dan a la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Y me dicen, bueno, lo uso para buscar información, para profundizar un poco más, para buscar literatura, ¿verdad? Relacionada al tema, cuando estoy haciendo un escrito, un ensayo, para que incluso para que me ayuden en la redacción del trabajo. O sea, lo uso para redactar. Y algunos estudiantes en mi clase me escriben que sí, que lo están usando para redactar, ¿verdad? Para que le corrija los errores, pero el texto se queda básicamente el mismo. Una multiplicidad de razones por las cuales usan. Algunos estudiantes ni tan siquiera conocen, digamos, que por ejemplo, en la plataforma de recinto de Outlook tienen Copilot, no lo saben. A veces me dicen, ¿de dónde usted sacó Copilot, profesor? Yo le digo, bueno, está en Outlook. Tú no tienes Outlook 360. Y me dice, sí, yo lo tengo, profesor, y no lo usa. Yo no sabía que estaba ahí, porque está como que escondido, ¿verdad? O sea, que algunas veces ellos ni saben que tienen el recurso institucional en sus computadoras, ¿verdad? Como parte de la programación institucional, ¿verdad? De los programas que la institución tiene. Son bastante honestos en ese sentido, y uno ¿verdad? Yo lo noto porque los estudiantes hacen el esfuerzo por hacer su trabajo y no copiarlo, por lo menos los míos, ¿verdad? No sé, pero ustedes saben que la universidad también tiene, cuando por ejemplo dan exámenes en línea, el bloqueo de los browsers con, con los programados que tiene la institución para prevenir el uso, ¿verdad? De plataformas de búsqueda de información cuando están contestando un examen en línea. O sea que, ¿cómo que se llama? Response Lockdown Browser, ¿verdad? Que se activa cuando uno así lo requiere en la plataforma Moodle. Así que entiendo, ¿verdad? Que si se da, se puede dar, y a veces no nos percatamos. Pero yo soy muy consciente con mis estudiantes de cómo ellos hablan y cómo ellos escriben, porque los expongo mucho a la participación en el salón, en actividades que generan, ¿verdad? Discusiones, y generan esa participación activa, y cuando les doy trabajo en grupo, me voy moviendo por los grupos y veo el nivel ¿verdad? de uso de la lengua que tienen en el curso. Así que yo soy fiel creyente de que, ¿verdad? Que los estudiantes son honestos. Parto de este Hay otro comentario de la misma participante, Rocío Zambrana García. Dice, entiendo, mi pregunta es sobre el juicio humano de docentes y estudiantes sobre la información y en particular la evaluación de la IA. Y hace esta pregunta. ¿Tenemos protocolos para acompañar el uso de la IA para evitar este tipo de situación? Fomentar el pensamiento crítico en el docente y estudiante.
Yo creo que ella está lanzando un reto que sería Sí. muy interesante realizar. Podríamos estar el próximo semestre convocando para comenzar a hacer un protocolo nosotros mismos. Estamos aprendiendo todos. Dile a ella que si me puede enviar un correo electrónico para comunicarme con ella, Ajá. y que tú participes también en ese diálogo. Bueno, también tenemos aquí a la decana de Educación a Distancia y les digo, ella es Sí, experta en esta materia, ella ofrece un curso de inteligencia artificial. Así es que el reto lo tomo yo, pero también, como quien dice, se lo estoy poniendo ahí en bandeja a la decana claro. de Educación a Distancia, con respecto a la inteligencia artificial y de convocarnos para ir estableciendo un protocolo. Sí, 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 claro. Yo no soy experto, comencé mi No somos presentación expertos, diciendo que pero yo lo soy trabajamos. o sea, yo no domino el campo de la inteligencia artificial, simplemente soy un usuario, podríamos decir, ¿verdad? O que se está iniciando en esto y está buscando posibilidades ¿verdad? En la práctica, ya a punto de retirarme después de mis 48 años aquí en el recinto. Y Pero interesado ¿verdad? En el uso adecuado de los recursos que están disponibles. Uno no puede negarse al uso de un recurso que vino para quedarse, ¿verdad? Que tiene sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras, pero que puede sernos útil en algunos momentos. Y yo he buscado esas posibilidades y exploro esas posibilidades. Todos los días exploro algo. Y me gustaría que esta conversación continúe y se puedan mejorar los procesos universitarios para beneficio tanto de docentes como de estudiantes. Así que esto estaría disponible para cualquier foro de discusión sobre este tema o posibilidades de desarrollar más normativas institucionales. ok, Muchas gracias. Sí, pues gracias al doctor Julio Rodríguez por esa excelente presentación. Esta presentación nació como un reto que nos pusimos en un momento dado, que yo le dije a Julio, lo que tú haces es importante que la gente entienda desde dónde, ¿verdad? Se está haciendo, pues, como estábamos hablando ahorita, desde los neófitos que estamos empezando a conocer estos ambientes de inteligencia artificial y cómo vamos creciendo en el proceso. Así es que mil gracias. gracias. La profesora Rocío Zambrana dejó su correo electrónico, luego yo te lo comparto, Julio. Oh, claro, Eh, y le agradecemos a todos por su participación. Recuerde que se graba y se pone en el canal de YouTube del CEA y que luego cuando reciban el certificado y la presentación, además de la evaluación de la actividad, eh, pero estamos un poco lentos en el proceso porque tenemos menos personal y agradecemos su paciencia con respecto a esto. Así es que muchas gracias. gracias.